Vale, vamos a explicar los triángulos. Primero, ¿qué es un triángulo? Pues bueno, supongo que todos sabéis ya que un triángulo es un polígono que tiene 3 lados. ¿Vale? Aquí tenemos dibujado un triángulo. Vamos a ver qué elementos tiene un triángulo, porque los tenemos que conocer. Tenemos 3 lados, pero también vamos a tener 3 vértices, ¿vale? Estos puntos donde se juntan 2 lados, donde hacen el pico, se llaman vértices. Entonces, este triángulo tiene un vértice aquí, que le vamos a llamar siempre con una letra mayúscula, ¿vale? Este vértice le hemos llamado A. A este vértice de aquí le hemos llamado B. Y a este vértice de aquí le hemos llamado C. Por lo tanto, un triángulo tiene 3 vértices, A, B y C. Tenemos 3 lados. Los lados en un triángulo siempre los vamos a nombrar o a llamar con letras minúsculas, ¿vale? Y además lo vamos a relacionar con los vértices. Fijaros, como a este vértice le hemos llamado vértice A, al lado del triángulo que nos queda enfrente del vértice le ponemos la misma letra, pero minúscula, ¿vale? Como este es el vértice A este lado le llamo A minúscula. Como este le he llamado vértice B, a este lado de enfrente le llamo B minúscula. Y como a este vértice de arriba le he llamado C mayúscula, pues a este lado de aquí abajo, el que está enfrente, le llamo C minúscula. Pues un triángulo tiene 3 lados y los nombramos con letras minúsculas y con la misma letra que el vértice que está enfrente. ¿Qué más cosas tiene un triángulo? También tenemos aquí dentro 3 ángulos, ¿vale? Para eso hemos visto en el tema anterior ángulos. ¿Cómo vamos a nombrar a los ángulos? Los vamos a nombrar con una letra mayúscula, con un sombrerito encima, un piquito que simboliza un ángulo, y tiene que ser la misma letra mayúscula que el vértice donde está el ángulo. ¿Veis? Como aquí estaba el vértice A este ángulo le he llamado ángulo A. Como aquí estaba el vértice B, a este ángulo lo he llamado ángulo B. Y como aquí arriba tengo el vértice C, a este ángulo le llamo ángulo C. ¿Vale? 3 ángulos A, B y C. 3 vértices, 3 lados y 3 ángulos. Eso nos forma un triángulo. ¿Cómo clasificamos los triángulos? Tenemos 2 clasificaciones diferentes, que son independientes, ¿vale? Podemos clasificarlos según cómo sean los lados y podemos clasificarlos también según cómo sean sus ángulos, ¿vale? Porque un triángulo tiene 3 lados y 3 ángulos. Vamos a ver primero la clasificación según los lados. Hay 3 tipos de triángulos. Tenemos los triángulos equiláteros, los triángulos isósceles y los triángulos escalenos. ¿Qué es un triángulo equilátero? Un triángulo equilátero es en el que tiene los 3 lados iguales, ¿vale? Aquí tenemos un triángulo con sus vértices A, B y C y sus lados en letras minúsculas. Recordad, lado A el que está enfrente del vértice A, lado B el que está enfrente del vértice B y lado C el que está enfrente del vértice C. 3 lados iguales, triángulo equilátero. Los 3 lados miden lo mismo. Si cogiésemos una regla y los midiésemos, medirían lo mismo. Isósceles, pues los que tienen solo 2 lados iguales. En este caso serían el B y el A, ¿vale? Nos quedaría un dibujo como este. Estos 2 lados medirían lo mismo y este pues es más corto. Triángulo isósceles. Y el triángulo escaleno es en el que ningún lado es igual, los 3 lados miden diferente. Si tú aquí cogieses una regla y midieses cada uno de los lados, te daría diferente, ¿vale? Muy fácil. Segunda clasificación, según los ángulos, ¿vale? Tenemos también 3 tipos de triángulos, el acutángulo, el rectángulo, que es el más importante, ¿vale? Este es muy importante, hay que conocerlo muy bien, y el obtusángulo. El acutángulo nos vamos a fijar en los ángulos, ¿vale?
el ángulo A, ¿veis? Con el sombrerito encima, el ángulo B con el sombrerito encima y el ángulo C. Pues en un triángulo acutángulo todos los ángulos son agudos. ¿Qué era un ángulo agudo? Lo vimos en el tema anterior, el que medía menos de 90 grados. Hay que acordarse de que eran 90 grados. 90 grados era un ángulo recto, que era así, ¿vale? Con esta forma. Aquí era perpendicular, ¿vale? Como si fuese el suelo y una pared. Entonces, en este triángulo, si te fijas, todos los ángulos son más cerrados de 90 grados. Por eso este triángulo se llama acutángulo. El segundo, el importante, son los triángulos rectángulos. Un triángulo es rectángulo cuando tiene un ángulo recto, ¿vale? Es decir, un ángulo de 90 grados. Si te fijas en este triángulo, aquí ya nos han puesto el simbolito de que este ángulo mide 90 grados. Solo hace falta que tenga uno, ¿vale? Un ángulo de 90 grados. De hecho es que no puede tener más, pero bueno. Con que tenga un ángulo de 90 grados, ángulo recto. Nos da igual lo que midan los otros dos, ¿vale? Este es el ángulo importante para decir que es un triángulo rectángulo. Y el último, que se llama la última clasificación de triángulos según sus ángulos, son los triángulos obtusángulos, que son los que tienen un ángulo obtuso. ¿Qué era un ángulo obtuso? El que mide más de 90 grados. ¿Cuáles eran estos? Pues si este es el de 90, ¿vale? Pues el obtuso tiene que ser más abierto, ¿vale? Este, por ejemplo, era obtuso, mide más de 90 grados. Este triángulo, si te fijas, el ángulo A es más abierto que un ángulo de 90 grados. El ángulo B y el ángulo C son agudos, sí, pero estos dos nos dan igual. Con que tenga un ángulo obtuso, que es este de aquí, ya es obtusángulo, ¿vale? Repaso. Si los tres ángulos son agudos, menores de 90 grados, acutángulo. Si tiene un ángulo recto, como este de aquí, ya es rectángulo. Y si tiene un ángulo obtuso, como este de aquí, ya es obtusángulo. ¿Vale? Esta clasificación hay que saberla bien. Hay que saber colocar los nombres a los vértices y a los lados. Clasificar según los lados y clasificar según los ángulos, prestando especial atención a este de aquí, ¿vale? Al triángulo rectángulo. Vale, visto esto, para introducir el tema, vamos a hacer algún ejercicio.